En la historia del fútbol, son contados los traspasos que no solo alteran el panorama de un equipo, sino que redefinen la trayectoria de un club entero y la percepción de un jugador. En el efervescente verano de 2009, un intercambio de gigantes sacudió los cimientos del deporte rey. Samuel Eto'o, el goleador camerunés con un insaciable apetito de gloria, dejaba el prestigioso Barcelona para unirse al ambicioso Inter de Milán. Aquello no fue simplemente un cambio de camiseta o un movimiento más en el mercado de fichajes, fue el arribo de una pieza clave que completaría uno de los equipos legendarios de Italia que jamás se han tocado en un campo de fútbol. Eto'o llegó a Italia buscando un nuevo y desafiante capítulo en su ya laureada carrera, y lo que encontró fue mucho más. Halló la inmortalidad deportiva, forjando un legado que trascendería las fronteras y el tiempo. El 27 de julio de 2009, el mundo del fútbol contuvo el aliento y se sorprendió ante el anuncio de un movimiento inesperado. El Fútbol Club Barcelona, con Pep Guardiola al mando, y el Inter de Milán, bajo la batuta de José Mourinho, sellaban uno de los intercambios más impactantes y estratégicos de la década. El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic se dirigía al Camp Nou, y a cambio, el Inter recibía a Samuel Eto'o más una importante suma de dinero. El traspaso de Eto'o al Inter fue valorado individualmente en aproximadamente 20 millones de euros. Esta cifra, que hoy parece increíblemente baja para un delantero de su calibre y trayectoria, fue, en aquel entonces, el precio que se sumó al trueque por Ibrahimovic, un movimiento que ambos clubes consideraron una maniobra estratégica maestra para equilibrar sus plantillas y ambiciones. El genio táctico encargado de dirigir al Inter y de encajar las piezas de este ambicioso y talentoso equipo era el incomparable portugués José Mourinho. Conocido por su pragmatismo inquebrantable, su extraordinaria capacidad para motivar a sus jugadores hasta el límite y su maestría inigualable en la organización defensiva, Mourinho tenía un plan específico y meticulosamente diseñado para Eto'o, un plan que sorprendió a muchos. Aunque tradicionalmente Samuel era un delantero centro puro, un letal y referencia indiscutible en el área, Mourinho lo utilizó con una versatilidad táctica que pocos habrían imaginado. Eto'o, además de jugar ocasionalmente como su posición natural de delantero centro, fue desplegado de forma crucial como extremo derecho en el esquema 4-2-3-1 de Mourinho, o incluso en un rol más de segundo delantero o apoyo a la referencia principal, el argentino Diego Milito. Este cambio de posición implicó un sacrificio notable en su faceta puramente goleadora en algunos partidos, pero lo hizo en aras de potenciar el sistema colectivo del equipo. Su velocidad explosiva, su inteligencia para el desmarque y su incansable trabajo defensivo por la banda, incluyendo el seguimiento a los laterales rivales, fueron elementos vitales y absolutamente fundamentales para el equilibrio táctico del equipo. Eto'o, con su humildad y profesionalismo, se encontró e integró a la perfección en un vestuario ya consolidado, lleno de experiencia, carácter y un talento desbordante. Compartió el campo y la gloria con verdaderas leyendas del Inter de aquella época. En la portería, Julio César, un guardameta decisivo. En defensa, el liderazgo eterno y la contundencia de Javier Zanetti, la solidez inquebrantable de Maicon por la banda derecha, y la pareja central de hierro compuesta por Walter Samuel y Lucio, dos auténticos muros. En el mediocampo, la brillantez, el cerebro y la visión inigualable de Wesley Sneijder, un verdadero motor creativo, acompañado por el despliegue incansable y la garra de Esteban Cambiaso, la elegancia y el equilibrio de Thiago Motta. En el ataque, Eto'o formó una dupla letal con la potencia, el olfato goleador y la frialdad de Diego Milito, quien se convertiría en su principal socio ofensivo y el héroe de la final de la Champions. La etapa de Samuel Eto'o en el Inter de Milán fue relativamente corta en duración, abarcando apenas 2 temporadas completas, pero fue intensamente exitosa y estuvo concentrada en la consecución de una gloria sin precedentes. En total, en sus 2 intensas y exitosas temporadas con el Inter de Milán, Samuel Eto'o jugó 102 partidos oficiales, anotó la formidable cifra de 53 goles y brindó 22 asistencias. Su palmarés de títulos con el club es sencillamente espectacular y digno de una leyenda. Una Serie A, 2009 a 2010, 2 Copas de Italia 2009 a 2010, 2010 a 2011, una UEFA Champions League, una Supercopa de Italia, un Mundial de Clubes de la FIFA. En agosto de 2011, en un movimiento que sorprendió a propios y extraños en el fútbol mundial, Samuel Eto'o tomó la decisión de dejar el Inter para fichar por el Anzi de la Liga Rusa, poniendo un inesperado y abrupto fin a una etapa breve, pero indudablemente gloriosa y trascendental. Sin embargo, su legado en el Inter de Milán es, sin lugar a dudas, el de un campeón inmortal, una figura que dejó una huella indeleble en la historia del club. Llegó a Italia como un goleador consumado y un ganador nato, pero en el Inter, bajo el mando de Mourinho, demostró ser un jugador total, un futbolista completo capaz de ir más allá de su zona de confort. Fue capaz de sacrificarse por el bien del equipo, de jugar con eficacia en diferentes posiciones tácticas, y lo más importante, de mantener su instinto goleador y su capacidad de decidir partidos en los momentos más cruciales y decisivos. Samuel Eto'o es, y siempre será,
una pieza fundamental en la historia dorada del Inter. Su adaptabilidad táctica, su liderazgo silencioso pero efectivo dentro y fuera del campo, y su inquebrantable mentalidad ganadora fueron factores absolutamente cruciales y determinantes para la consecución del histórico triplete, un hito sin precedentes que elevó al club a lo más alto de Europa y del mundo. Más allá de sus espectaculares cifras de goles y asistencias, Eto'o aportó al equipo una ética de trabajo incuestionable, una disciplina táctica y la invaluable experiencia de un futbolista que sabía, de primera mano, cómo afrontar y ganar los títulos más importantes del fútbol de clubes. Su paso por el Inter no fue simplemente un periodo exitoso, fue una etapa legendaria, una verdadera inspiración de cómo un gran jugador puede trascender su rol individual para transformarse en el alma y el motor de un equipo campeón que hizo historia. Su nombre está grabado con letras de oro en el corazón de los italianos.